Dios te bendiga grande y poderosamente en este día maravilloso, un día de gracia, un día de victoria, un día de triunfo en el Señor. Bien, vamos a llevar una meditación de la palabra de Dios. Quiero que me ayudes a compartir estos videos, que día a día se transmite la palabra de Dios. Quizás no tenga tiempo para que tú asistas a una iglesia, no tenga tiempo para ir a una congregación, pero por este medio siempre están siervos, ministros, llevándote la palabra de nuestro Dios. En esta mañana pues abrimos la escritura en el versículo 11, capítulo 35 de San Juan, que dice así: la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Jesús lloró. Así es, iglesia del Señor. Jesús lloró y se estremeció en el espíritu y se conmovió. Cuando nosotros, la creación, iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas por este medio, sufrimos, nos lamentamos, nos afligimos, tenemos problemas, situaciones económicas, decadencia espiritual, fallas en el matrimonio, los negocios no salen mal, no fracasan, cualquier actividad no sale como queremos, cualquier situación que nos pasa, nos metemos en problemas, iglesia del Señor, pero siempre está ahí nuestro Dios para consolarnos, para darnos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de crecimiento. Y en esta mañana pues Jesús dice que lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Lloró por la muerte de Lázaro. Así es, mis santos hermanos. Leamos el contexto que dice la palabra de Dios en San Juan 11, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, a Jesús. Y todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: ya va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, a verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, a verla llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Así es, iglesia del Señor. Vemos aquí en este pasaje lo importante de la narración, que Jesús se conmueve en el espíritu. Jesús se estremeció en el espíritu. Jesús sintió el dolor de aquel amigo, de aquel Lázaro, mis santos hermanos. Jesús se estremece, Jesús le duele tus problemas, tus situaciones que las llevas una vida equivocada, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas en los negocios, problemas de que tu hijo está en las drogas, problemas que tu hija está en la prostitución, tu hija se levanta contra ti. Todos estos acontecimientos a nuestro Señor le duele, iglesia del Señor, porque lo vemos por la palabra de nuestro Dios. Este pasaje nos revela el corazón y los sentimientos de Jesús cuando se enfrenta a la angustia de cada uno de nosotros. El sufrimiento ocasionado por toda la maldad que hay en el mundo, mis santos hermanos, describe una profunda emoción que implica enojo. Jesús se entristeció y se enojó por toda la desdicha, que da resultado el pecado, iglesia del Señor. Y esto es, mis santos hermanos, ¿por qué? Porque su alma no se llena de fría indiferencia, sino que de ira contra la maldad, mientras la lucha por la salvación de la raza humana, mis santos hermanos, muchas veces se hace difícil, pero no se hace imposible, iglesia del Señor. Por eso Jesús se enoja, por eso Jesús llora de ver el pecado de cada uno de nosotros, cómo va ganando ventaja, cómo va tomando posición, cómo va
abarcando, cómo va llegando, mis santos hermanos, hasta un punto que hoy en día no tenemos amor hacia el prójimo, estamos enfriados, nos debilitamos, iglesia del Señor, maldad por todos lados, persecución por todos lados, terrorismo por todos lados, desconfianza, iglesia del Señor. Vemos muchos asaltos, muchos robos, muchos secuestros, y eso es lo que le lleva a nuestro Señor Jesucristo a sentirse dolido, a sentirse afligido, a sentirse, mis santos hermanos, que nosotros estamos prácticamente derrotados. ¿Por qué? Porque no buscamos la ayuda, no buscamos la presencia de nuestro Dios. No es que Él no pueda solucionar el problema. Él no puede solucionar el problema. Con un abrir y cerrar de ojos, Él puede cambiar la cosa. Pero Él quiere que nosotros la cambiemos la cosa con la ayuda de Él. Y eso es algo, mis santos hermanos, importante que debemos de hacerlo cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a la palabra de nuestro Dios, a San Juan 14:1. Que dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y eso es, mis santos hermanos, creer en Dios y creer en Él, y que no nos turbemos nuestro corazón, que no pensemos que todo ya está perdido. Debemos de pensar y depositar nuestra confianza en Dios, porque Dios es el que nos va a sacar adelante. Dios nos va a dar fuerza, Dios nos va a dar salud, Dios nos va a dar energía para avanzar en un mundo de conflicto, en un mundo que ya está todo perdido para el ser humano, no para Dios. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. Y esto es importante, iglesia del Señor. Así es, iglesia del Señor, así es, amigo. Dios le duele cuando tú estás en pecado. Dios se aflige cuando tú estás haciendo lo malo adelante de Él. Y eso nos ayuda, mis santos hermanos, a seguir en la búsqueda de nuestro Dios, a seguir perseverando en la gracia de nuestro Señor. Porque no podemos, mis santos hermanos, solo nosotros combatir, no podemos nosotros solo pelear, sino que debemos de pelear con la ayuda de nuestro Dios. La Biblia dice que separados de mí nada podéis hacer. En un momento dado, mis santos hermanos, los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustia, iglesia del Señor. Dios le duele en su corazón, Dios le duele en su vida, en lo más íntimo, cuando tú y yo andamos en desobediencia. Por eso dice la palabra de nuestro Dios: y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Debemos de quitar todo problema, debemos de quitar toda angustia, toda aflicción, todo lo que nos perturba, todo lo que nos lastima, todo lo que no le agrada a Dios. Y dice: y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustia, mis santos hermanos, y es por eso que nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios, para que Dios tenga gracia sobre gracia, para que Dios tenga misericordia. Así es, iglesia del Señor. Cuando tú andas en pecado, cuando tú andas en la desobediencia, nuestro Señor Jesucristo llora, mis santos hermanos. Cuando tú tienes un familiar grave, un familiar muerto, un familiar, cualquier situación grave que esté pasando, nuestro Señor Jesucristo se aflige, le duele en su corazón. Que Dios te bendiga esta mañana.